Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con el tema número 4, el cual se denomina Sistema Colonial Portugués. Dentro del proceso colonial portugués se da el 9 de marzo del año de 1500. Una expedición a cargo de Pedro Álvares de Carvalho partió desde Portugal hasta el actual territorio de la India, pero a la altura de Cabo Verde, varios navíos se desviaron hacia el oeste. La tripulación arribó a las costas del actual Brasil el 22 de abril de ese mismo año. Este hecho se dio el inicio del proceso de la colonización portugués, que estuvo marcada por el proceso en el cual las diferentes formas de extracción de riqueza y los mecanismos de ocupación de este territorio. Dentro de los ciclos económicos durante el proceso colonial portugués encontramos la extracción del pablo de Brasil, el cual se da en el año de 1500 a 1530. En esta etapa, los portugueses estaban más interesados en obtener ganancias inmediatas que en ocupar el territorio del que tomaron posesión. En este contexto, el árbol denominado palo de Brasil resultó una mercancía abundante y de rápido acceso que fue utilizada para extraer el colorante rojo que pintaban las telas. Su obtención se hacía a través de diferentes mecanismos. Se capturaban a los nativos para cortar los troncos y movilizarlos hacia centros de comercialización y posteriormente a las embarcaciones. Se intercambiaban objetos de cambio de mercancía. En esta etapa también se caracterizó por la captura de nativos americanos para enviarlos a Europa como esclavos, así como el interés francés en la mercancía de su territorio. Para el año 1530, las reservas del palo de Brasil estaban casi totalmente agotadas debido a que existió una tala indiscriminada. Posteriormente tenemos el cultivo de la caña de azúcar. El rey portugués Juan III dividió el territorio del actual Brasil en 13 capitanías ubicadas en la costa. El desarrollo de estas se llevó a cabo de partir las unidades agrícolas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, que contaba con ingenios para su proceso. Estas podían ser concesiones de la corona o propiedades privadas de un terrateniente. Para cubrir la mano de obra necesaria, los portugueses esclavizaron las poblaciones indígenas, amparados en la idea de que se trataba de seres salvajes. Sin embargo, la resistencia y la capacidad de movilización de estas comunidades, así como la reducción de la población debido a las muertes que hicieron, que se les ocurra también, lo cual tuvo como recurso que ellos tuvieron que buscar la mano de obra africana para tener las mismas condiciones de esclavitud que se tenían. Para el último cuarto del siglo XVI, el azúcar era el principal motor de la economía colonial portuguesa. Sin embargo, el capital emigraba rápidamente en arcas holandesas debido a las deudas. La economía azucarera entró en crisis en el siglo XVIII. De ahí continuamos con el ciclo de oro. Esta se da durante el siglo XVIII. A finales del siglo XVII se encontraron los primeros yacimientos de oro cerca del actual Río de Janeiro, en donde la explotación aurífera aún inició un proceso económico que produjo al menos 4 consecuencias notables. Entre el primero encontramos que se explotaron y se anexaron territorios entre ellos. Las capitanías de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso,
Estos provocó un nuevo desplazamiento y reducción de comunidades indígenas. También el sistema de transporte y comunicación mejoró en función a la extracción y exportación de oro. También se dio un amplio proceso de migración en donde las zonas de las plantaciones fueron las personas que habitaban ahí, fueron a ciudades brasileñas hasta zonas mineras. También llegaron migrantes de Portugal a pesar de los intentos de la corona para controlar el tránsito ultramarino. También encontramos que la cantidad de mano de obra aumentó. Para 1734 ya existían 101.477 esclavos africanos trabajando en las minas de la corona. También la minería portuguesa fusionó a través de concesiones las vetas a las personas privadas. Además, la corona estableció un rígido sistema de cobro de impuestos sobre la extracción y circulación del oro en el territorio brasileño. La función de los bandeirantes en el proceso de la colonia portuguesa. El proceso de desarrollo tuvo la obtención de una riqueza fundamentado en una obra de esclavos. A inicios del periodo colonial, la obtuvieron esclavizando a las comunidades indígenas que se encontraban ubicadas en la zona litoral del actual Brasil. Sin embargo, las enfermedades europeas, para lo que los indígenas no habían desarrollado inmunidad, así también como las jornadas de trabajo excesivas y los malos tratos, provocaron una tasa de mortalidad elevadísima, que obligaba a los portugueses a capturar más esclavos. En este contexto, durante el siglo XVI y XVII, se llevaron a cabo las bandeiras, que eran misiones autorizadas por la corona para obtener más nativos y posteriormente esclavizarlos. Los bandeirantes eran los portugueses a quienes se les confiaba tales expediciones al interior de la selva amazónica. Se calcula que en este periodo se esclavizaron 356.720 personas adultas. El método utilizado para este proceso aprovechaban las misiones de los jesuitas para evangelizar a los indígenas. Los bandeirantes localizaban su ubicación, luego ingresaban y capturaban a la mayor cantidad de indígenas posibles. En el camino, ellos mataban a aquellos que tuviesen enfermedades o por su edad no pudiesen ser trasladados para posteriormente el trabajo. Eso ha sido todo por el tema de este día. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Cuídense mucho.